Hermanos, que Dios les bendiga a todos los que estamos en este lugar. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se encuentran ahí en sus hogares. Que Dios ponga su mano sobre ellos. Que están enfermos, Dios les sane, y están tristes, que Dios convierta esa tristeza en alegría. Para que juntamente todos podamos alabar el nombre de Dios. Porque es una bendición despertar y descubrir que Dios en su infinita misericordia nos ha regalado un día más de vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres grande y maravilloso y misericordioso, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú nos bendigas y derrames de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sus hogares también. Y te pedimos que bendigas la palabra, los cantos, la predicación, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer el Salmo 34, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Porque Jehová y él el que oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Dice un texto: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aunque no pueden estar aquí, pero allá en su casa, ayúdenos a cantar estos himnos. Amén. Gloria a Dios. Para
Aleluya. Alabado sea Dios. Hermanos, que Dios bendiga en esta preciosa mañana. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder entrar allá en sus casas. A todos aquellos que nos están viendo por medio de los celulares, de la tecnología que ahora tenemos al alcance. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a aprovecharla en estos momentos. Aleluya. Quiero darles un saludo a los hermanos, todos aquellos que se están conectando con nosotros. Bueno, ya empezaron desde las 11, ¿verdad? Pero hoy viene lo mejor, que es la palabra de Dios. Amén, aleluya. Déjame decirle que los he extrañado, porque pues, los servicios, los hermanos, esa comunión que nosotros tenemos que tener, que lo hace posible solamente el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer una oración en esta preciosa mañana para que así el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, amén, según la necesidad que hay en nuestro corazón y en nuestro diario vivir en estos momentos que estamos viviendo. No son cualquier momentos, son momentos proféticos. Momentos en los cuales, amén, la palabra de Dios se cumple, amén. Así que vamos a estar orando. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de presentarnos delante de ti, Señor, con un fin, con un propósito, Señor, de hablar tu palabra, Señor, oh Padre de la gloria, tus mandamientos, tus instrucciones, tus ordenanzas, Señor de la gloria. Padre, en esta hora tú conoces la necesidad que hay en cada vida, cada mente, cada corazón, Señor eterno. Padre, allá donde nos están mirando, Señor de la gloria, tu palabra llegue, Señor, a esos corazones, a esas mentes, Señor de la gloria, edificando, fortaleciendo, Señor eterno, restaurando, sanando, Señor de la gloria, levantando, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. A través de tu Espíritu Santo, háblanos, Señor amado, háblanos, Señor eterno, de tal manera, Señor, que salgamos, oh Señor, edificados, Señor, y aquellas vidas, aquellas almas, Señor, que están allá viéndonos, Señor eterno, tú toques sus mentes, tú toques sus corazones, Señor de la gloria, restaurando, fortaleciendo, animando, Señor eterno, en estos momentos que estamos viviendo, Señor amado, que no son momentos, Señor, oh buenos, pero para aquel, Señor eterno, que busca tu rostro, que se esfuerza en vivir tu palabra, Señor, son momentos, Señor, de victoria, Señor eterno. Oh sí, Señor de la gloria, todo lo ponemos en tus manos, me pongo en tus manos, Señor, ayúdame, Padre, en esta hora, Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre, la alabanza de tu nombre, Señor. Padre, te daré la gloria, la honra y la alabanza, Señor, desde ahora y para siempre, Padre. Amén y amén. Aleluya. Vamos a estar buscando nuestras Biblias, segunda epístola o segunda carta del apóstol Pedro, gloria a Dios, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar dando lectura a algunos 8 versos, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a
esta hermosa mañana vamos a darle un estudio, amén, gloria a Dios, no es un mensaje, es un estudio, aleluya. Y en esa porción bíblica, no sé si allá en sus Biblias, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor: el día del Señor vendrá. Pero en otras traducciones, o en otras Biblias, ¿verdad? Dice, en este capítulo Pedro los amonesta contra los falsos doctores. Punto número 1, habla de la segunda venida del Señor, alaba las epístolas de Pablo y dice que eran adulteradas por las personas ignorantes, amén. Vamos a empezar con el capítulo 3 y su verso 1, que dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En otras traducciones dice: en ambas os despierto o avivo con mis exhortaciones vuestro ánimo sencillo. En otras palabras, Pedro quiere que nos mantengamos firmes en la sana doctrina, amén. Gloria a Dios, amén. Cuando dice la palabra despierto o avivo, amados hermanos, pueden sentarse, quiere decir, amados hermanos, que nosotros tenemos que estar despiertos. ¿Cómo estamos viviendo la palabra de Dios? Y en estos momentos Pedro les está diciendo eso porque Pedro les quiere que la iglesia de aquel entonces estén preparados, porque iban a llegar falsos maestros. Allá en el verso 3, que ahorita vamos a llegar ahí, entonces por eso es que Pedro les dice: os amonesto con exhortación, con ánimo. La palabra exhortación también nos dice con ánimo. O sea que, en otras palabras, Pedro nos anima a escudriñar la palabra. Gloria a Dios. Más en estos momentos que estamos viviendo, porque son los últimos momentos, los últimos tiempos de la iglesia que está viviendo en esta tierra. Entonces, esta palabra de Dios, o Pedro, hablando por el Espíritu Santo, dice: os amonesto, que ustedes tengan un ánimo, que ustedes sean avivados por medio de la palabra de Dios, para que no se dejen engañar en estos últimos tiempos, porque vendrán burladores, falsos maestros, que si nosotros no nos mantenemos despiertos o avivados en el conocimiento de la palabra de Dios, puede ser que seamos engañados. Por eso he ahí la necesidad de siempre escudriñar las Escrituras. Verso 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Una vez más, para que tengáis memoria por las palabras. Otra vez Pedro nos insta a que recordemos cuáles fueron las palabras que los apóstoles habían hablado y que los profetas habían hablado en aquel entonces, en el tiempo de la iglesia. Acuérdense que en el tiempo de la iglesia están los ministerios: el profeta, el maestro, el pastor, los apóstoles. Entonces, en aquel tiempo, acuérdense que había mucho el don de profecía, había muchos profetas. Cuando a Pablo se le dice en el capítulo 13 que se le apartara, hablando por medio de la profecía, el Espíritu Santo hablando por medio de profetas, dicen: apártenme a Pablo para el trabajo que lo he llamado. Entonces, por medio de los profetas, Dios siempre nos está hablando, nos está diciendo cuáles son los tiempos que estamos viviendo, porque mismo el Espíritu Santo dice allá en el Evangelio, según San Juan, dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas que han de venir. Él es el que nos va a mostrar todas las cosas que han de venir desde el principio de la iglesia hasta que la iglesia sea arrebatada. ¿Para qué? Pues para que estemos preparados, para que estemos apercibidos. Sí, tenemos la Biblia, pero el Espíritu Santo todavía sigue hablando a través de profecía. Amén. ¿Para qué? Para que nos recuerde en qué tiempo estamos viviendo.
¿Cuáles son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo? Muchos de nosotros, amados hermanos, no sabemos los tiempos que estamos viviendo. Donde vemos ahorita en estos tiempos, donde vemos que se cumple la palabra de Dios, donde hay pestes, y esto va a continuar porque es parte de la profecía que está escrita y que se tiene que cumplir, como lo dice allá en Mateo. Pero luego Mateo dice, y vendrán también guerras, y luego dice, y vendrán hambres. Entonces esto es todavía lo que viene, guerras y hambres, y se tiene que cumplir al pie de la letra, porque así está escrito en la palabra de Dios. Entonces nosotros, amados hermanos, como conocedores de la palabra de Dios, Pedro nos insta a que recordemos cuáles fueron las palabras que habló el Espíritu Santo por medio de los apóstoles y por medio de los profetas, para que estemos apercibidos, para que no durmamos espiritualmente, para que verdaderamente entendamos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Por eso Pedro nos dice que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor por vuestros apóstoles. Entonces aquí nosotros, Pedro nos está diciendo, recuerden qué es lo que han estudiado en la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre nos da preceptos, normas, instrucciones. ¿Para qué, amados hermanos? Pues para que no erremos. Si nosotros llevamos a cabo esas instrucciones en nuestras vidas, esas normas, esos preceptos en nuestras vidas, amados hermanos, como lo dice Proverbios 10:17, gloria a Dios. Proverbios 10:17. A ver si dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. La palabra yerra significa pecar. Entonces, la palabra de Dios se nos da como una instrucción, y que cuando nosotros guardamos esa instrucción, es camino de vida para nuestra vida, y no solamente en esta tierra, sino para la vida eterna, que es la cual nosotros nos debe interesar más, nuestra vida eterna, a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Amén. Ahora vamos al verso 3. Dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, por eso Pedro, en los primeros 2 versos, nos dice que tengamos memoria cuáles fueron las palabras dichas por los profetas. Por eso ya en el verso 3 dice, sabiendo primero que esto, que los postreros días vendrán burladores, para que cuando vengan estos burladores, nosotros no seamos movidos de nuestra fe, de nuestra firmeza, porque estos son los tiempos en los cuales estamos viviendo, los últimos tiempos. Eso significa, los postreros días son los últimos tiempos que nos ha tocado vivir a usted y a mí. Amén. Dice que los últimos, en otra traducción dice, vendrán impostores, artificiosos, arrastrados de sus propias pasiones, que no harán caso de la palabra más que de sus propios apetitos, o sea, de la concupiscencia de la carne, del deseo de la carne. No se van a dejar guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. No se van a dejar guiar por las instrucciones, las normas, los preceptos que Dios nos dio a través de su palabra, sino que se van a dejar arrastrar por los apetitos o deseos de la carne. Esos son los burladores. Entonces, por eso, si usted y yo, amados hermanos, siempre recordamos esa palabra de Dios en el verso 1 y verso 2 que dice que tengamos memoria, que recordemos cuáles son las palabras que se nos ha dicho por medio de los profetas y por medio de los apóstoles, las epístolas paulinas, la primera y segunda carta de Pedro. Todo ahí, amados hermanos, son normas, son instrucciones que Dios nos ha dado para que nosotros llevemos una vida que le agrade al Señor.
Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a movernos hasta el verso 7. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, gloria a Dios. El verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Acuérdense, hermanos, que en el principio les dije que había, el primer punto trataba este capítulo de los falsos maestros. Ahora entramos ya en la segunda venida de nuestro Señor. Por eso ya empezamos con este verso. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, amados hermanos, que la perdición que se acerca sobre este mundo ya en estos últimos tiempos son para aquellos, amados hermanos, aquellos hombres que se gozan en la maldad, o aquellos hombres, amados hermanos, que conociendo la palabra de Dios no hacen conforme o no viven conforme a la palabra de Dios. No sé si se recuerdan ese verso allá cuando Elí tenía 2 hijos y ellos eran hombres impíos y estaban dentro de la casa de Dios, estaban ministrando porque eran hijos del sacerdote Elí, pero eran impíos. ¿Por qué? Porque no obedecían, no honraban a Dios. Entonces, amados hermanos, eso nos da a entender que nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero si no honramos a Dios, si no respetamos a Dios, si no respetamos su palabra, estamos fallando. El hecho de que nosotros vengamos aquí a la iglesia, amados hermanos, no quiere decir que ya estamos o tenemos esa seguridad plena de ser salvos, sino que son nuestras obras, son nuestros frutos, la que se nos da a hablar verdaderamente quiénes somos nosotros. Vamos a irnos al verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Fíjense, amados hermanos, que esta porción bíblica es para nosotros la iglesia. Cuando dice que el Señor no retarda su promesa, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y es que, amados hermanos, aquí esta palabra es para nosotros de la iglesia, que a veces, amados hermanos, no andamos conforme a la palabra de Dios. Y Dios quiere, amados hermanos, que caminemos por la senda antigua. Allá, como decía el profeta Jeremías, preguntad por la senda antigua. ¿O cuál era la senda antigua y caminad por ella? Nada más que allá en el pueblo de Israel dijeron, no vamos a preguntar y no andaremos. Pero esto es para que nosotros, como dice esa palabra de Dios, que Dios sabe cuándo va a venir, pero para que nosotros, usted y yo, nos preparemos nuestra vida espiritual para que no nos perdamos, porque ese es el propósito de Dios, para que no nos perdamos. Por eso es que el Señor nos dice que es paciente y espera a que nosotros nos encaminemos por el camino de la verdad, por la senda de la verdad, para que no perezcamos, para que alcancemos salvación. Eso es lo que está diciendo este verso. Vamos a ir al verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amados hermanos, ese tiempo se está apresurando rápidamente.
hemos empezado a, como dice la palabra de Dios, en los principios de dolores. Estamos ya en esos principios y nosotros tenemos que tener entendido eso que estamos viviendo, eso ya en nuestras vidas. Antes de que esto se cerrara o de que las iglesias las cerraran, amados hermanos, me acuerdo que estaba hablando en una predicación que decía: ahorita que nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos, hagámoslo, porque vendrán días en que ya no lo vamos a poder hacer. Y es que Dios, amados hermanos, siempre nos está hablando. Gloria a Dios. Amén, amén. Ahorita que tenemos la oportunidad o tenemos la Biblia todavía, alimentémonos de la palabra, porque vienen tiempos en los cuales, amados hermanos, no la vamos a tener. Se nos va a quitar, se nos va a perseguir, no vamos a tener la libertad de orar ni siquiera en nuestras propias casas. No vamos a tener ya ni siquiera la libertad, ni siquiera de leer la Biblia. Vamos a tener que escondernos, porque viene persecución. Entonces estamos en esos tiempos. Ahora que tenemos tiempo todavía, tenemos esa libertad todavía de alimentarnos de la palabra de Dios, de tener la Biblia, alimentémonos. Y que esa palabra de Dios se quede escrita en la tabla de nuestros corazones. Por si algún día, amados hermanos, ya no tenemos la Biblia, se nos quita la Biblia, la tenemos dentro de nuestro corazón para que podamos recordarla y podamos animarnos en aquellos tiempos difíciles que vienen, porque ya han empezado. Y cada día que pase se va a poner más difícil, porque así está escrito en la palabra de Dios. Amén. Verso 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablando de todo lo que va a pasar en el cielo, hay como un signo de exclamación que dice así: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es un signo de exclamación que dice: ¿cómo no vamos a andar? ¿O cómo no vamos a vivir en una manera santa y piadosa, sabiendo que esos tiempos se avecinan rápidamente? Entonces Pedro nos dice: cuando ustedes vean los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, porque a Pedro ya no le tocó, a nosotros nos está tocando en estos tiempos difíciles, tenemos, como dice la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra vida? ¿Verdaderamente nosotros estamos andando en una manera santa y piadosa? Eso nosotros tenemos que hacernos esa pregunta en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Debemos andar nosotros como nos corresponde, llevar una vida santa. Esa es la vida que Dios nos demanda. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Pues llevar una vida santa delante de Dios, delante de los hombres, esforzarnos. Porque si nosotros sabemos que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo para agradar a Dios, porque esa venida del Señor se acerca rápidamente. Y todos aquellos, amados hermanos, que nos esforcemos en andar o caminar o llevar una vida santa y piadosa, eso quiere decir que nosotros estamos aguardando con ansia la venida del Señor. Eso quiere decir que nosotros nos estamos preparando, nos estamos alistando para esa venida, para estos tiempos que estamos viviendo. Amén. El verso 12 dice: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Aquí, amados hermanos, dice que tenemos que estar esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Tenemos que estar preparados, como estamos viviendo delante de Dios. Por eso dice apresurándonos, arreglando nuestra vida.
cómo estamos viviendo, qué tenemos en nuestro corazón, cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra actitud delante de Dios. Si esa actitud, esa conducta, ese comportamiento es la que demanda la Biblia, es la que nosotros tenemos, y si no la tenemos, que nos dice la palabra de Dios, apresúrate porque el tiempo se acaba, el tiempo se avanza rápidamente, y si nosotros, amados hermanos, no nos apresuramos a arreglar nuestra vida delante de Dios, amados hermanos, no vamos a ver cosas buenas, vamos a ver cosas malas. Pero amados hermanos, por eso en esta hora el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice, porque acuérdense que la palabra es Espíritu, o el Espíritu Santo nos dice, apresurémonos a arreglar nuestras vidas en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Todavía, amados hermanos, Dios o el Espíritu Santo quiere moldearnos, quiere limpiarnos, quiere restaurarnos, solamente que nosotros le pidamos con anhelo, con deseo de agradar a Dios, y el Espíritu Santo se va a mover dentro de nuestras vidas, y el Espíritu Santo va a obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera, amados hermanos, que pueda haber hasta un avivamiento poderoso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Verso 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Esa es la promesa que todo cristiano tiene, una promesa de cielo nuevo y tierra nueva, amados hermanos. No estos cielos que estamos viviendo, no esta tierra en la cual estamos viviendo, no, amados hermanos. El Espíritu Santo, el Padre, nos ha preparado cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Aleluya. Ahí quiere Dios que estemos usted y yo, solamente si nosotros, amados hermanos, nos recordamos siempre cuál es la palabra que Dios ha sido dada para que nosotros vivamos, cuáles son las instrucciones, las normas que Dios nos dio a través de los apóstoles, a través de los profetas, para que nosotros estemos listos, para que nosotros estemos preparados y alcancemos esas promesas, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, amados hermanos. No como los israelitas que no entraron a la tierra prometida, porque endurecieron su corazón a la voz del Espíritu Santo. Pero en estos momentos no hagamos nuestro corazón duro, sino atendamos a la voz del Espíritu Santo, de que, oh amados hermanos, escuchemos la voz del Espíritu, de que nos preparemos, de que obedezcamos su palabra, porque en la obediencia a la palabra es el amor hacia nuestro Dios. Si nosotros obedecemos la palabra, eso quiere decir que nosotros estamos amando a Dios. Amén. Verso 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Fíjense que Dios nos está diciendo, nosotros, cada uno de nosotros, y los que están viendo allá por su celular, estamos esperando esas cosas. Y es la palabra de Dios nos dice, procurar con diligencia ser hallados limpios, sin mancha e irreprensibles. La palabra irreprensibles, amados hermanos, palabra irreprensible significa que de una persona que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcto en su conducta. A eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, irreprensibles, sin mancha, sin mancilla, que significa sin mancha moral. Que tengamos paz, procurar la paz, estar en paz con todos, como hermanos, como familia. Dios nos quiere encontrar de esa manera. Amén. Vamos a irnos rápido porque el tiempo avanza. Gloria a Dios. El último, amén, gloria a Dios, dice 17. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano,
Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Una vez más, para terminar, así que ustedes, oh amados, sabiéndolo ya de antemano, como diciendo, ya Pedro les está diciendo, ya les comuniqué, ya les dije que vienen tiempos difíciles, que vienen burladores, que vienen engañadores, que vienen falsos doctores, pero ustedes se van a recordar de la palabra. ¿De cuál palabra? Del hombre, no, de la palabra que fue dicha por los santos profetas y por los apóstoles mediante el Espíritu Santo. Recuérdense siempre esa palabra, atesórenla en su corazón, vívanla en su corazón, y ustedes estarán preparados para aquel día en que Él venga. Amén, amados hermanos. Entonces la palabra de Dios también dice en otra traducción, ese mismo verso: así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastren a los que están firmes y caigan o los hagan caer. Pedro nos dice, ustedes ya están advertidos ahora, ya les advertí, para que hay gente que está extraviada. La palabra extraviada quiere decir perdido, hay gente perdida, que no entiende la palabra de Dios, como dice el verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero, amados hermanos, nosotros siempre tenemos la palabra de Dios, y siempre por medio de la palabra de Dios vamos a evitar el ser confundidos, el ser arrastrados de aquellos que tuercen la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer mantenernos firmes en estos momentos que estamos viviendo. Amén. Así que, amados hermanos, hasta aquí dejo mi parte. Amén, gloria a Dios. Voy a dar gracias, voy a orar y después le pasamos la parte a nuestra hermana. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste, Señor amado. Oh Padre de la gloria, de exponer tu palabra, Señor eterno. Gracias te doy, Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre, oh Señor eterno, permite, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que dé fruto, Señor amado. Ya como tu palabra dice, tú nos has advertido a través de tu palabra para que vivamos santa y piadosamente, Señor, delante de ti, Señor eterno. Ayúdanos cada uno de nosotros, Señor eterno, para que estemos preparados para ese día que tú vengas, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Tenemos con nosotros en coro, amén, gloria a Dios. Amén.